sinvergüense. ¿Quiénes son los violentos? Guerra quinta generación de nuevo. Usted, por ejemplo, va a una marcha de chavistas y usted ve a la gente diciendo, yo lo que te doy es amor, paz. A veces uno dice, Dios mío, mucho amor. Uno a veces tiene que ser sinvergüenza y duro, pero bueno, mucho amor. ¿Ven? Pero amor, eso es lo que ustedes ven en una marcha chavista. Usted ve alegría, amor, baile, todo. Usted va a una marcha de la oposición, ¿qué ve? Esas son las bandas chavistas, lo que les gusta la rumba y bailar y todo eso son las bandas chavistas. Luego entran las misiones. Vean ustedes, y aquí yo quiero entrar en un tema que para mí es bien fundamental. Y esto va con los jóvenes. Nosotros inauguramos Misión Barrio Adentro conjuntamente, casi en conjunto con Misión Robinson. Vinieron varias misiones, pero las primeras fueron Misión Barrio Adentro y Misión Robinson. En una terminábamos con el analfabetismo y en la otra, por primera vez, teníamos un médico en el barrio haciendo levantamiento fitosanitario, es decir, saber qué enfermedades comunes hay en el sector y previniendo, porque la medicina en Cuba tiene una particularidad que le llaman Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque se va desde la prevención, en lo que al principio fue una especie de módulos puestos en las casas de los camaradas que agarraban y acogían al cubano, le daban un cuartico y utilizaban otro cuartico. Vean ustedes la solidaridad, por eso es que yo digo que los pobres son... Dios me los bendiga y ojalá se mantengan así. Pero ojo, no pobres, sino que se mantengan solidarios. Que eso no lo ves tú en la clase media, compadre. Lo ves muy poco. Créamelo, muy poco. El que tenga trabajo y conciencia revolucionaria tiene que entender que esto es necesario. Solidaridad. Bueno, se monta Barrio Adentro. ¡Bam! Y viene un fenómeno extraordinario. Un médico haciendo levantamiento fitosanitario en un barrio, se une a la gente y por primera vez la gente tiene la posibilidad de que en un momento de infección de alguien se le haga una atención primaria. Y tenemos la oportunidad de construir un sistema nacional de salud que primero vaya desde la prevención, que es absolutamente necesaria, vacunación, prevención, luego lo que es el primer ataque de la persona que tiene la enfermedad, pasar al Barrio Adentro 3, ¿verdad que sí? Barrio Adentro 1, 2, 3, hasta el centro especializado. Barrio Adentro 2 eran los CDI, los CAT y todo esto. Ese era el trabajo. Y todo eso lo tuvimos que hacer paralelo. ¿Sabe por qué? Porque si lo hacíamos por el Ministerio de Salud no lo íbamos a hacer nunca. Teníamos una burocracia y la tenemos. En todos los ministerios tenemos una burocracia enquistada. Tenemos una burocracia allí enquistada, una burocracia que es perversa, solamente se sientan y agarran así, bueno, ¿qué tal? Sí, dígame, hay un momentico, estoy trabajando, estoy leyendo aquí Memín Pingüín. ¿Ves? Y tuvimos que hacerla así, ¿ves? Esa es la visión de Chávez y Fidel. Chávez y Fidel de nuevo. Teníamos esa visión. Y empezamos a tener médicos, ¿ves? Y empezó a obrar el milagro. Y después vino Misión Milagro, después vino Misión tal, y misión tal, misión tal, misión tal. Y de repente teníamos un viaje de misiones encima, solucionando problemas paralelos a los ministerios. Es decir, montamos un estado paralelo que necesariamente tenía que trascender y unirse a los ministerios, pero nunca pudo hacerlo porque dentro de los ministerios, todos aquellos que se declaran antichavistas, dentro de los ministerios, mira, tienen pensión, le han subido su salario, les llegó a los viejitos, le homologaron, chicos,
la pensión. Yo me acuerdo que mi papá cobraba 4.000 bolívares y le pasaron de un solo tiro a ¿cuánto? ¿Están entendiendo? Ah, pero ahora viene un peo. Decía Ernesto Che Guevara, cuando lo extraordinario se hace cotidiano, estamos haciendo revolución. Pero hay un problema, y ahí la grandísima contradicción de mi comandante Che. Y si yo me acostumbro a que eso es normal y siempre estuvo, ya no es extraordinario, ¿verdad? Ahora es cotidiano. Y vienen los de la oposición y me empiezan a decir, no, nosotros vamos a conservar las misiones. Que fue la propaganda que se dispararon ellos ahorita, cuando el comandante Chávez se tira la batalla más heroica que haya podido tirarse el comandante Chávez, porque él sabía que estaba mal. Y sin embargo el comandante Chávez dijo, yo me resteo, me voy para esta y le gano. Pero créanme, y por ahí tengo el libro, tráigamelo un momentico, de Migus, Romain Migus, está metido en la... ¿por dónde andan? De repente me encontré solo. ¿Dónde andan? Yo también puedo salir a fumar afuera. Ah. A ver, el de Romain Migus. Estos dos, Romain Migus, estos tres. Bien. Y viene, estos son mis libros de cabecera, para que lo sepan. Este librito es excelente y no es solamente para la campaña electoral de lo que ustedes vieron contra el presidente Chávez y contra Nicolás. En este libro te dicen exactamente qué es lo que va a hacer la oligarquía cuando tome el poder. Lo primero que va a eliminar es lo que ellos llaman inversiones sociales, gasto social. Gasto social. De Romain Migus, se los recomiendo. Romain Migus, el programa de la MUT, Romain Migus, un francés. ¿Y por qué? Ah, sí, él estuvo aquí. Ni que hacía tan lejos él ahí. ¿Ven? Eso para ellos ya no es inversión social. Eso para ellos es gasto social. Y en las reformas que hace, el neoliberalismo, lo primero que se elimina son los gastos sociales. Digamos porque, y como este programa va a ser transmitido y ya a esta hora va a ser de madrugada ya cuando yo lo transmita, digamos porque pobre no da mojón. Pobre no produce. ¿Ven? Y resulta que eso es la mentira más grande. ¿Saben algo? Cuando el presidente Chávez comenzó a dar los microcréditos, créanmelo, se los digo con todo el amor del mundo y porque yo lo vi y lo viví. Los mejores pagadores son los pobres. Pagaban sus créditos y pedían a otro. Iban creciendo. Y pagaban sus créditos. En cambio, pídele a los ricos que paguen. Ellos pedían prestado, Fedecámara le pedía prestado al gobierno y le decía, no, dame los reales. No daban ellos ni medio, ¿no? Dame los reales, yo invierto por ti. Por el Estado, pues. Y aparte que me cojo los reales que invierto, me cojo también lo que me gané. ¿Ven? Entraron las misiones y las misiones se convirtieron en un hecho cotidiano a través de los años. ¿Ven? Desde el año 2004, 2003, 2004. Ya en el año en el 2000 ya se hace un primer acuerdo con Cuba, en donde en 14 años ya van más de 100.000 pacientes que han ido a operarse a La Habana y en diferentes partes en Cuba. Pero aparte de eso, luego viene una misión que se llama Misión Milagro, que para mí fue la misión más hermosa. Mira, yo conocí un señor que se casó y todo, ciego, con catarata, se casó, tuvo sus hijos, nunca conoció la cara de su mujer y la cara de sus hijos, y lo operaron y tuvo la oportunidad de verle la cara a sus hijos y a su mujer después de 14 y 15 años. Él nació ciego, catarata congénita,
y él tuvo la oportunidad de ver a sus hijos después de 15 años de casado. Dígame usted si eso no es un milagro, ¿no? Dígame usted si eso no es un milagro. Yo fui operado en Cuba, compadre. Dice por ahí Domingo Alberto Rangel, hijo, que el único que parece que ha cumplido con eso he sido yo. Guerra de quinta generación. Todos esos milagros que pasaron, hay gente a la que se le olvida. Porque a mí no me dieron un apartamento de Misión Vivienda. A mí no me equiparon. Yo una vez fui a las casas griegas que están allá en La Guaira y entré y les dije, vamos a ver cómo limpiaron, qué hicieron y todo esto, ¿no? Y se sentó una señora al lado, le dieron un apartamento. Y yo le digo, mira, ¿pero tienen algún problema? Sí, a mí me prometieron una cama, una nevera, la mesa del comedor y todo esto. Bueno, no me lo dieron. Y le dije, menos mal que ese es tu único problema. Es lo único que tuve que contestarle, ¿ves? Menos mal que ese es el único problema que tú tienes. Porque en este país, como decía Lee Primera, el capitalismo ayudaba nada más que con las latas vacías de Pepsi Cola, con las latas vacías de Móvil Exo y con un cartel arrechísimo así que decía, qué bueno es tener un Mustang. ¿Ves? Esa era la contribución de la burguesía en este país. ¿Ven? Vamos a retomar. Perdón, antes de terminar. Como se convirtió eso en cotidiano, ahora nosotros tenemos un problema. ¿Cómo yo agarro y le digo, por ejemplo, a una persona que tenía 5 años en el año 2002 y ahorita tendría 19 años, ¿verdad? No, 17 años. 12 no. Tendría 5 en el 2002. 15, 17 años. 17 años. ¿Cómo yo le digo a una persona esa que tenía 5 años que te van a quitar Mission Robinson? Te va a decir, coño, ¿por qué me van a quitar Mission Robinson si eso es mío? Eso es cotidiano, eso está ahí todos los días. Supongan ustedes que llega la oposición y gana. Nosotros tenemos en el país 17,000 médicos cubanos que todavía no hemos podido sustituir porque no hay conciencia. ¿Qué tal? Supongan ustedes que nosotros le decimos, llega un gobierno de derecha y le dice a los 17,000 cubanos, ustedes se van. ¿Qué usted cree que va a pasar? Recientemente, y les voy a dar un dato para que ustedes vean cómo el pueblo manda. En las reformas que se están dando en Cuba, son unas reformas que se están dando a partir del tercer congreso del Partido Comunista en Cuba, se habló de eliminar la libreta de racionamiento. Un pueblo que está bloqueado y necesita tener todos los alimentos, repito, es un pueblo que acaba de ser declarado el año pasado cero desnutrición. Y llegó Fidel y dijo, pongan la oreja en el piso y escuchen el rumor del pueblo, no se les ocurra. Fidel, otra vez Fidel. ¿Eh? Eso es bien interesante que lo sepamos. Entonces decirle a nuestros muchachos de 17 años, mira papito, antes de que tú nacieras, el pueblo no tenía la bondad de tener un médico en el barrio. No lo tenía, y hay que decírselo. ¿Me entiendes? Seguimos. Reelección del 2006, campaña cargada de metamensajes. ¿Saben lo que es un metamensaje, no? Metamensajes son mensajes insertos en el discurso. Hablamos, ese metamensaje se convirtió en metamensaje también ahora con la campaña del presidente Hugo Chávez, la última batalla heroica del comandante, y luego en la campaña de Maduro. En la campaña de Maduro trataron de decir, ya Chávez no está, Maduro no sirve, Maduro es bruto, le colocaron Maduro. ¿Ven? Comenzó el ataque de descalificación a la persona. ¿Ven? Y le decían que en esta trampa cayeron muchos. Le decían a la gente, oye, Chávez ya no está, o sea, no, ¿cómo que Chávez no está?
Maduro no es Chávez, esa era otra de las campañas. Ahora la pregunta, pues, rapidito. Bueno, ¿y Chávez no nos dijo a nosotros que todos somos Chávez? Para pasar rapidito aquí, porque quiero irme a internet. Y aquí ya yo entro a la parte buena. En el año 2002 solamente habían 2 páginas web a favor de la revolución: redbolivariana.com y antiescuálidos.com. Se tiran el golpe de Estado y los de Red Bolivariana desaparecen, no sé por qué, pero desaparecieron. Trancaron la página web. Y Antiescuálidos se queda más o menos como hasta el día 11 a las 6, 7, no, miento, del día 12 hasta las 6, 7 de la tarde y lo tumban. Porque estaba haciendo convocatorias al pueblo, que fuera al valle y todo esto. ¿Qué? Thank you very much. Estoy aprovechando para cuando me vaya para Miami, porque mucha gente dijo que yo me iba para Miami. Es más, de hecho, en este momento esto es una holografía, porque hay mucha gente todavía, incluso los nuestros, que dice que yo estoy en Cuba. Bueno, ¿qué pasó? De repente nosotros empezamos a generar páginas, pero cometimos un error, a mi modo de ver, que las páginas se empezaron a convertir en páginas pesadas, pero de ideología pesada, es decir, vamos a leer a Marx, vamos a leer, y empezaron, el presidente y el esfuerzo que tiene con todos los millones de libros que se mandaron a editar e imprimir, y muchas veces se imprimieron cosas muy buenas, pero muy pesadas, y había que vulgarizar, había que irse. Cuando yo digo vulgarizar es vulgo hacia abajo, ok. Popular, había que popularizar, vamos a ponerlo mejor popularizar, porque cuando uno dice vulgarizar así suena como feo. Ok, no te gusta que te digan que eres vulgar, que eres del vulgo, así es que popular. Bien, y comienzan a hacerse libros con Coan, con Mesaro. El presidente comienza a dictar señales, ¿ves? El presidente todos los días, a través de los medios, todos los sábados, los domingos se tiraba el aló presidente. El aló presidente se convirtió en un almuerzo, un desayuno, almuerzo y cena del venezolano. Y quizás sea el hombre más pedagógico que ha pasado por este país en su enseñanza. Pero vean ustedes lo que venía sucediendo ya cuando el comandante, ya conocemos de su problema con la salud, y vean ustedes, 6 años más de esto, Weil, viene lo que llamamos nosotros la caricatura terrible. Raima le dice que eso es arte, que eso no es política. Este es Weil, bombas lanzadas a cambio, para el cambio, Organización de los Estados Americanos. Entonces te ponen a PDVSA ahí, porque ya la OEA no les servía a ellos. Incluso en la última derrota que tuvo María Corina en la OEA, viene aquí, allí no hay ningún tipo de ausencia. Weil otra vez, ok, viene la guerra de las redes. Decía Raima decía que ella no hacía política en las caricaturas, que ella hacía era arte. Yo le digo, nada de arte cuando te ponían la bandera de Venezuela, no solamente en blanco y negro, sino con las 7 estrechas, eran 7 impactos de bala, ¿no? Eso es para que vean ustedes lo que era el tipo de arte que ella hacía. Bien, y entra la guerra en las redes y empiezan a pasar cosas como esta, ¿ves? Y ahí es en plena enfermedad del presidente, para que lo sepan. Eso en las redes. Esto fue cuando lo de Bolívar. A Bolívar, yo quiero pararme ahí un momentico. El presidente Chávez nos trae a Bolívar. No solamente lo bajó de ahí del pedestal, sino por primera vez tuvimos la oportunidad de verle el rostro a Bolívar. Rostro mestizo.
Aquí hubo un escritor, un biógrafo, que era español, que él vino para la época de Betancourt. Y el viejo Lecuna le abre las puertas de los archivos. Madariaga es el apellido del escritor. Salvador de Madariaga se llamaba él. Y este Madariaga se lleva todos los apuntes y saca el libro. Y en el libro él dice que descubre que Bolívar es mestizo, porque hay, según el libro, una mancha negra en su historial, ¿verdad? Mancha. Escucha. Llegó Betancourt, muy blanco él, y se molestó muchísimo. Declararon persona non grata a Madariaga, y el libro lo mandó a eliminar aquí. Dijo que no se vendería aquí, ni mucho menos, porque había dicho que era había posibilidad de sambo. Ahí hay dos posiciones que son bien interesantes que nosotros las sepamos. Primero, la posición racista de Madariaga, que no habla del Bolívar heroico, del Bolívar pensante, del Bolívar guerrero, del Bolívar libertador, sino que descalifica todo ese personaje, genio, lo descalifica nada más con el hecho de la mancha negra. Ese es el primer asunto. Y en segundo lugar, está el hecho de Betancourt, que se molesta porque le dijeron que Bolívar era negro. Las dos posiciones son posiciones burguesas, racista y burguesa, para que ustedes vean. Llega Chávez y nos habla de Bolívar, y yo recuerdo que él lo dijo cuando llegó al poder en el 98 en la Asamblea Nacional. Dijo: ahora me escucharán hablar de Bolívar, ahora es que me escucharán hablar de Bolívar. Y así fue. Para nosotros hoy Bolívar es un hombre de carne y hueso, un hombre que está allí en la sangre de nosotros. Ya nosotros no hablamos de revolución socialista, sino revolución bolivariana y socialista, que dicho sea de paz, a mucha honra, sí señor. Y aparte de eso, descubrimos en el 2002 la tremenda aversión y odio que sienten la burguesía de este país por Bolívar cuando descuelga el cuadro y se autocorona en Miraflores. ¿Ok? Eso es bueno que lo veamos. Pero son los consejos, ¿no? Los metaconsejos. Vean este. Eso fue antes de que muriera. Ya lo tenían muerto en la urna. Vean esto. Este fue el caso más terrible, porque un periódico español y pasó ese video por web, y lo peor de todo es que no era ni siquiera Chávez, pero ellos lo colocaron, y después el País de España, y luego se disculparon y todo, pero ya el daño estaba hecho, ya se había dicho esto. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que se puede hacer en Twitter. El camarada ya habló algo de eso. Tú hablaste ya de la revolución de colores, ¿no? No. Okay. Agárrate el otro micrófono, porque ya venimos. Este es Twitter. Nelson Bocaranda, una basura, vocero pagado por la CIA desde hace bastante tiempo, igual que Poleo, y que su hija y todos los voceros de la oposición han utilizado el Twitter. Miren, ustedes, parece mentira, a Bocaranda le ha rentado más dinero esto, sus runrunes a través de Twitter. Fíjense ustedes la importancia del Twitter. Le ha rentado más dinero eso que cualquier otro tipo de programa que haya tenido. Él tuvo, creo que, un programa que se llamaba Voz Populi, y lo tuvo en Venevisión, por supuesto, con Gustavo Cisneros. Ajá. Guerra de quinta generación, el esclavo de pensar como el amo. Ya yo se los expliqué, lo que fue la cuestión de Hegel. Y aquí vienen los golpes suaves, teoría de Gene Sharp. Compadre, véngase para acá. Es el experto, yo tengo un experto aquí que... Vamos a hacer un recorrido rapidito porque ya llevamos bastante tiempo. No, yo le voy dando, agárrese aquí. Agárrese. Ajá. De nuevo, aquí. Sí. Primero, ¿quién es Gene Sharp? Sí, bueno, Gene Sharp es el ideólogo
de este tipo de intervenciones, que es la que se conocen como el golpe suave. Es un tipo de intervención que es un diseño nuevo que venía pensándose, como les dije anteriormente, desde la derrota de Vietnam, de intervenir países que no tengan sintonía o que no se subordinen a los intereses del capital extranjero y mediante un ablandamiento de los 5 pilares que ellos dicen que lo sostienen, que son destruir, por ejemplo, el gobierno, el poder judicial, destruir el ejército, la base social de ese gobierno, irlos atacando, y cuando 3 de estas columnas se caen, el Estado implosiona. Le llaman las columnas de la mesa. Exacto. En el momento en que quites 3 cae, o que quites 2 cae. O sea, te van socavando a los poderes, los van descalificando hasta que los socavan y cae. Siempre en el factor civil, nunca militar, para que ustedes vean. ¿Y cómo logran esto? Ellos se infiltran mediante ONG dentro de los distintos países a las que van financiando, ¿verdad? Van aportándole recursos, van aportándole medios para que eso tenga un efecto multiplicador, pues se multiplique en todos lados. Y ahí vamos cómo van activando, por ejemplo, a políticos aparentemente nuevos, que ofrecen unas cosas nuevas. Aquí vemos una incoherencia. Cuando a Capriles nos los querían vender como algo nuevo, él en teoría no tendría nada que ver con esto, pero es por ponerles el ejemplo. Él nos decía, ellos descalifican a Maduro hoy porque es un trabajador del volante, un obrero, y sin embargo él nos decía, cuando nos vendían en la mentira, que él era admirador de Lula. ¿Y cuál era la profesión de Lula? Un tornero. No, de paso, dice el mismo Capriles, en el discurso de él, dice que él va a respetar todos los acuerdos, los chinos y los rusos. Exacto. Resulta que él tiene una entrevista en donde él dice que nosotros vamos a estarle vendiendo a los chinos y nosotros nuestros socios naturales de Estados Unidos. Ahí nos damos cuenta. ¿Para qué vende tan lejos? Ajá. La incoherencia y la derrota al mismo tiempo del discurso de ellos, que bien lo dijo nuestro comandante, como el discurso de ellos es impresentable. Ellos no pueden presentarse y decir, mira, yo soy de derecha y yo te voy a privatizar todo y te voy a entregarle el país a las firmas internacionales, sino que ellos se disfrazan y se mimetizan entre nosotros. Ahí es donde ustedes dicen, cuando uno dice, lo dice con orgullo, ¿verdad? Yo soy socialista, yo soy de izquierda, yo soy, por ejemplo, en el caso mío, yo soy por lo menos utópicamente practicante del marxismo-leninismo, ¿verdad? Yo lo digo, debatan conmigo, pero yo no voy a decir yo soy capitalista, claro, y yo quiero explotar a la gente. Eso suena muy feo, ¿verdad? ¿Y de qué se valen entonces ellos? Ellos te buscan unos jóvenes, como estos muchachos que aparecen por ahí. Ya tenemos varias experiencias porque esta teoría del golpe suave se ha derrotado ya en Venezuela 3 veces. Me acordé de otra cosa. En una arepera, en donde le hicieron una entrevista en una arepera de ahí de las Mercedes, llegó Yongo y Cochea, y agarró y dijo, oye, pero si en este país los ricos no han gobernado. Bueno, se valen de estos jóvenes, a los cuales ya el comandante Chávez derrotó en el 2004, en el 2007, y que están siendo derrotados ahora, porque si nos damos cuenta, la guarimba nunca se ejecutó en sectores populares. Siempre fue ellos mismos encerrándose en sus urbanizaciones. Cortaron sus árboles, hicieron que sus vecinos los odiaran y maltrataron a su propia gente, pues generando en sí un rechazo. Entonces ellos van apoderándose, presentando a estos jóvenes como nuevos valores y los dotan de símbolos. Unas consignas, ustedes ven las cancioncitas, las coreografías y esas tonterías vacías, que en sí no representan nada, pero impactan a un sector nuestro que está ya condicionado o envenenado, alienado ahí mediante todo este tipo de cosas, de novelas y este tipo de... Por ejemplo, esa bandera que sacaron, no sé si llegaron a verla, la mostré antes que la señora general, la de la guerra-muerte de Bolívar. Ellos buscaban un símbolo. Ya en otros países, ustedes ven cómo se rescatan las banderas anteriores. En este caso nosotros siempre hemos tenido una bandera tricolor. Eso forma parte del plan Char. Parte del guión de Char. En Siria rescataron la bandera vieja de cuando ellos estaban casi recién independizados de Francia. En Libia rescataron la bandera monárquica, que era una monarquía saqueadora que estaba ahí, que era la de los Senussi, que fue la que Gaddafi derrocó, y la volvieron a colocar como símbolo. Pues se establece un símbolo para marcar una diferencia. Eso no tuvo efecto aquí.
Entonces tenemos ahí el mundo completo, ¿verdad? Y vamos ahora, ¿dónde nacen las guerras de las revoluciones de colores? Primera, Serbia, en el año 2000. Claro, aquí tenían al presidente Slobodan Milosevic, que estaba ahí en Serbia, y él venía enfrentando una guerra desde hace años, porque Yugoslavia se había desmoronado como nación, y habían quedado conflictos étnicos que venían desde hace muchos siglos, desde la dominación turca de la zona y austriaca, y él venía reivindicando una parte de Bosnia que era de él. Eso no le convenía a Europa. Europa quería que se desmembrase Yugoslavia completamente y se llenase de gobiernos serviles para ellos extender su dominio en la zona. Milosevic era un freno a esa expansión, y ellos de ahí se fabrica lo que fue el movimiento Oxford, que es la madre de todos estos movimientos que han venido después. El puñito, vinieron los mismos jóvenes, las mismas canciones, el mismo programa, la misma bandera anterior. Los mismos profesores. Sí, y luego una vez, que este es otro factor, cuando estos jóvenes alcanzan derribar al Estado, siempre son apartados por la élite, y vienen los tecnócratas y toman el poder, y entregan el país al capital extranjero. Siempre es el mismo formato. Bueno, arranca entonces con Serbia en el 2000, ¿verdad? Ahora vamos con Georgia, Revolución de las Rosas en 2003. Aquí se da otro fenómeno distinto. Está gobernando en Georgia en ese entonces el que había sido canciller de la Unión Soviética, Eduard Shevardnadze. Y le aplican el mismo método, lo derriban del poder y causando una futura confrontación, porque en Georgia hay partes que eran de mayoría rusa, que es lo parecido a lo que está ocurriendo en Ucrania ahora, que cuando colocaron este golpe el país se llenó de caos. Le habían prometido a él, si derriban el gobierno, a los estudiantes esto, van a ingresar a Europa y van a hacer, bueno, y no fue así. El país se llenó de caos y se partió en 4, lo que es la región de Abjasia, lo que es la región de Aksaria, que es de mayoría turca, y lo que es la región de Osetia del Sur, que son países independientes reconocidos por nosotros, por cierto, y por Nicaragua también. Luego seguimos con la primera parte de Ucrania. Ucrania no es de ahora. Esto fue Ucrania, Revolución Naranja en 2004, fue la primera parte. Sí, el mismo método. Esta vez una Europa que estaba ya entrando en un desgaste económico y no se podía expandir hacia el este porque tienen un grave problema, que ellos dependen energéticamente del gas ruso. Pero sí le interesaba colocar un gobierno en Ucrania que no fuese seguidor de lo que es la Comunidad de Estados Independientes, que fue la estructura que sucedió a la Unión Soviética. Posteriormente ellos derriban al gobierno y montan un gobierno que se acerca a Europa, y gobierno que luego es derrotado por el actual recién derribado, que es más prorruso, pues. Eso fue lo que sucedió ahí. Por cierto, que este que derrocaron, él era uno que derrocó a los otros porque no comulgaba con las ideas hacia Europa. Exacto. ¿Sí? Seguimos ahora en Líbano, Revolución del Cedro, 2005. La Revolución del Cedro tiene una connotación ya distinta, porque el Líbano está fragmentado en muchas comunidades religiosas, musulmanes, cristianos, drusos, y se había librado ahí una guerra civil que había durado más o menos como 25 años. Ellos lo que hicieron sencillamente es imponer un gobierno que, por cierto, al presidente lo mataron hace como 3 años, ese que salió de ahí, que fue Hariri, y no triunfó la revolución, más los hechos en el terreno no se concretaron, pues, no se dieron como querían. Ese es un país que tiene una connotación especial porque es el país árabe que es más cercano a Europa. Francia se encargó de alienarlo tanto que el libanés en sí, el que es de Beirut o de las zonas costeras, mira siempre hacia Europa, hacia la metrópoli. Aquí tenemos algunos ejemplos de eso. Bielorrusia, la Revolución Blanca de 2006. Aquí se da otro fenómeno. Ya aquí, en estos años, nosotros ya habíamos derrotado una, que fue la guarimba del 2004. Los habíamos derrotado. Y viene Lukashenko, quizás en el ejemplo que como él era estrecho aliado de nuestro comandante, derrota la Revolución Blanca, que se llamó. No pudieron, es un hombre que gobierna un país, Bielorrusia, que es un país que tiene cierto desarrollo, un país que fue parte de la Unión Soviética, y lo llaman el último dictador de Europa. Y aquí estaba Julio Rivas, Lorenz Salé,
Estaban lo que eran los manitos blancos, estaban lo que eran los Y pues universitarios. la lanzaron casi simultánea. Después vino la del 2007 aquí con nosotros, que fue cuando estas figuras ascendieron. Lo que fue John Goycochea, Loren Sales, etc. Por cierto, que John Goycochea le dan en el 2006, le dan un premio, le dan Milton Friedman, ¿qué se llama? A $500,000. Él dijo que iba a montar una escuela y todo, se llevó los reales, está viviendo en México. Esto no es bueno, que tú no tienes que ir diciendo cuáles son los revolucionarios, dónde están, ¿me entiendes? Kirguistán, revolución de los tulipanes 2005. El caso de Kirguistán es una república que se encuentra en el Asia Central, parte de la Unión Soviética también. ¿Por qué es importante? Porque ahí están unas grandes reservas de petróleo y todo eso viene una cosa tras otra. Ellos se quieren buscar el petróleo de Asia Central y no tienen dónde sacarlo. Derrocan al régimen que estaba en Kirguistán, que era un gobierno que tampoco era de corte socialista ni nada, sino sencillamente que no se alienaba pues con ellos. Y posteriormente quería sus reales, los reales, claro, los reales, los recursos para el pueblo y claro, yo no te los voy a dar. exacto. Pues. Y posteriormente entran en Afganistán, que es el país que le iba a servir de paso a ellos montar el oleoducto que les iba a sacar todo el petróleo por los mares de Pakistán ahí al sur. Ahí está lo malo que es Rusia, lo malo que es China, lo malo que son todos ellos, porque le quieren quitar el petróleo al pobrecito Estados Unidos. Seguimos. Bueno, Irán, Revolución Verde 2009. Esa es otra de las revoluciones fracasadas. Este fue un guión idéntico al que vivimos nosotros ahora con la tesis del fraude que decían ellos. En este caso, el presidente Ahmadinejad, que fue estrecho aliado nuestro, ganó las elecciones y ellos quisieron imponer a nivel internacional la teoría del fraude. Ahmadinejad los derrota en la calle y ellos no consiguen tomar militarmente Irán. Les costaría tanto por el desarrollo de Irán, por la conciencia que tiene su pueblo dentro de su propia revolución islámica. Querían hacerlo implosionar de esta manera y tampoco. Hay una cosa también ahí fue donde se comenzó a sacar videos por YouTube, videos de supuestas agresiones, igual sí, que la de aquí, supuestas ahí fue donde agresiones. Comenzó el uso masivo de las redes en este tipo de plan, justamente. De hecho, posteriormente se da lo que fue en Moldavia, la revolución Twitter se le llamó así, porque fue la primera vez que... De Moldavia, revolución del Twitter en el año 2009. Fue la primera vez que se usaron las redes, lo que hablamos antes, de manera masiva para derrocar un gobierno. ¿Y qué había pasado? Ellos tienen la idea de que en Europa del Este todo el mundo odia al comunismo y se produjo un fenómeno en la población que se llama Ostalgia. Es una palabra alemana que significa añoranza, o sea, extrañar lo que eran los beneficios que le daba ese Estado socialista a ellos en ese momento, y que se dieron cuenta que esa mentira que le vendieron en 1990, cuando cayó el bloque del Este, lo que hizo fue dejarlos sin seguridad social, dejarlos hundidos en la miseria, que sus propiedades perdieran valor y vinieran los europeos occidentales y te compraran la casa, como decimos aquí coloquialmente, por 2 lochas y perdieran su nivel de vida, pues de educación, de todo lo que tenían. El Partido Comunista Moldavo llegó al poder y pretendieron derrocarlo mediante esta revolución pues, que fracasó. Túnez, revolución de los jazmines 2010. Aquí cambia el panorama en el sentido de que eran dictadores que habían sido serviles a las metrópolis. Francia, por ejemplo, en Túnez, estaba un dictador desde hace muchos años, que era Ben Ali, y hubo un muchacho que sencillamente se incendió, pues, y esto fue transmitido masivamente por Twitter, y se produjo un levantamiento popular que lo derribó a él. El objetivo no era Túnez. Túnez es un país estratégicamente irrelevante. Aquí había un trasfondo muy importante, que era que esa revolución se extendiera a Libia. A Libia, que era lo que a ellos sí les interesaba. A ellos poco les importaba lo que pasara en Egipto, porque estaba un Mubarak que estaba ya gastado, que estaba enfrentando una guerra. Se lo entregaban al ejército de... Sí, exacto, una guerra secesionista en el Sinaí, y lo que les interesaba era derribar a Gaddafi. Gaddafi fue el hombre que llevó a Libia a tener el mayor estándar de vida de África. Había construido ríos subterráneos artificiales que llevaban el agua a las costas, había dado un nivel de desarrollo enorme al país. ¿Qué sucedió después? Que cae Gaddafi, que lo asesinan linchándolo de esa forma, que hasta lo violaron y todo en el momento que lo estaban matando. ¿Qué vemos ahora en Libia? Una anarquía total, grupos extremistas islámicos destruyendo y matando a todo el mundo, y un Estado que retrocedió pero casi que a la edad de piedra en el terreno, pues. No hay orden de ningún tipo y eso no benefició en nada. Viene en Libia 2011, que ya tienen la
la explicación. Exacto. Eso esas intervenciones extranjeras de este tipo nunca ayudan a ningún pueblo. Nunca, ni yanquis ni europeos han intervenido en ningún país que hayan traído un beneficio sustancial a la gente. Fíjense que aquí ya no estamos hablando de una revolución popular, supuestamente, o inducida desde lo popular, sino ya aquí comenzamos a ver un fenómeno que quieren aplicar en Venezuela, que son la de los mercenarios, la ubicación de un punto de entrada, generalmente en la frontera, dividir y desde allí atacar. Ese es lo de Libia. Le sigue Siria 2011, que aquí quiero hacer un comentario, pero explícale allí rápidamente. No, en Siria ya, como todos sabemos, está una guerra civil en curso, ¿verdad? Donde ellos nos vendieron a nosotros una mentira en la que muchos de nosotros caímos durante años, que era lo de Al-Qaeda. Al-Qaeda, y uno veía el video de Osama con el fusil y la barba, y uno decía, coño, ese tipo es... Y es mentira, fue una mentira que ellos fabricaron. Desde el 11 de septiembre. Desde allá. Y le sirve a ellos a dos bandas, porque siempre te sirven y te dan la excusa para intervenir. Cuando no te sirve a favor, por ejemplo, como en Libia, que usaron a la supuesta Al-Qaeda para derrocar un gobierno, entonces te sirve para causar una intervención. Yo intervengo porque Al-Qaeda está ahí. Porque Al-Qaeda, ¿ustedes no recuerdan que se hablaba aquí de que Al-Qaeda estaba en Margarita? Exacto. Y el gobierno de Siria... Siria... Lo que pasa es que fue una cosa tan increíble. Sí. El gobierno de Siria supo derrotar esto precisamente porque los desenmascaró ante el mundo. Yo de todos modos voy a hablar ahorita ya con lo geoestratégico, ¿no? Pero iba con eso a culminar. Egipto, Revolución Plaza Tahrir, sí, bueno, 2011. Aquí sencillamente lo que hubo fue el cambio de un gobierno y de una élite ya desacreditada, que era Mubarak, y sustituirlo por un gobierno militar, que siempre estuviera servil a Israel y a Estados Unidos. Mubarak fue siempre servil. Sí, y otro igual, no cambió nada. Pues. No cambió nada. En absoluto. Entonces, Ucrania, segunda parte, Plaza Maidán, y ahí viene otra vez un tema que es bien interesante. Explica y ya me arranco con eso porque viene después Venezuela. Esto es lo que se está viviendo de una manera más reciente, de una forma más reciente, que es lo que pasó en Ucrania. ¿Por qué es interesante estudiar este fenómeno? Porque esta vez al gobierno no lo derrocan unas masas, como en todo el país, que se levantaron. Simplemente fue un grupo muy violento que tomó la capital, tomó una plaza, se hizo fuerte, incendió todos los edificios públicos y derrocaron a un gobierno prácticamente bajo chantaje. Que si tú eras diputado, camarada, y tú ibas a votar a favor de Yukashenko, que fue el que destituyeron, te agarraban afuera y te entraban a palo, y Dios libre que tú votaras a favor de que permaneciera en el poder. Eso era democracia. Claro. ¿Qué originó esto? Que en un pequeño sector derrocaron un gobierno y que se produjeron las secesiones siguientes, o no es el caso de que poblaciones de mayoría rusa, que se vieron oprimidas y se veían desplazadas, no se les iban a reconocer sus derechos, se les iba incluso a quitar su idioma como idioma oficial del país, se separaran y buscaran la unidad con Rusia, como en el caso de Crimea, que es de mayoría rusa, como en el caso de Donetsk, que eso está en curso todavía y todavía hay mucha tela que cortar al respecto ahí. Ok. Sí. Vamos a darle, ponlo para allá, ponlo ahí mismo. No. En Grecia es otra cosa, son revueltas que hay por el tema económico, pero no hubo revolución de colores. Le explico, mire. Ustedes recuerdan que el presidente Chávez ya al final hablaba, sobre todo en el plan nacional Simón Bolívar, hablaba de la multipolaridad, de crear un poder multipolar. Realmente eso es crear las condiciones para que, por ejemplo, Latinoamérica se uniera, vean ustedes, sueño del libertador, la patria grande, y se uniera para poder combatir el ataque económico de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, cuando hablaba de multipolaridad, eran de diferentes bloques, bloque africano, bloque europeo, bloque asiático, ir creando las condiciones para que cada bloque de esos, unidos, poder enfrentar el imperialismo. Mientras estaba pasando todo esto, ¿por qué ellos caen en Ucrania? Aquí. ¿Por qué caen allí? Y me voy más atrás, porque los americanos no se dieron cuenta de algo que pasó ahí, Siria.
En Siria, cuando ya el imperialismo va a meter sus garras y se va directo un bombardeo y se va directo una intervención militar, hay una visita inesperada a los puertos de Siria. Rusia se aparece y dice: son amigos míos. Aquí ya comienza el inicio de lo que es la multipolaridad y la Guerra Fría, de nuevo. Independientemente de lo que Rusia sea, si es socialista, si es nada, Rusia se fue fortaleciendo tanto económica como militarmente, y conjuntamente con China, por primera vez le dicen a Estados Unidos: se acabó tu orden de expansión. ¿Qué busca Estados Unidos? Lo que buscaba era simplemente el oleoducto. Es una forma de quitarle el petróleo a Rusia, y Rusia no iba a decir: ya basta pues. En Ucrania pasa lo mismo. Ellos toman Ucrania, una sola plaza, y esa plaza se convierte en un reducto en donde todos los medios de comunicación atacaron, hasta que llegó Rusia y ocupa Crimea. ¿Por qué la importancia de Crimea y por qué la importancia del sureste? Porque ahí es donde están todas las fábricas. Y le dicen clarito y raspado: si tú quieres, libérate para allá arriba, pero aquí no. Segunda parte. Y de paso, llega Obama, sale corriendo, habla con China, que yo no sé qué y tal, y China le dice: bueno, si tú atacas ahí, tú tienes que pagarme la deuda, porque resulta que el mayor deudor de China es Estados Unidos. Ahora viene una pregunta: ¿verdad que el capitalismo es así como raro? Porque justamente el país que más ha aplicado el capitalismo y que más ha tratado de chuparle la sangre a todos los países latinoamericanos, de repente se convierte en víctima del capitalismo. ¿Qué cosa, no? Ven, ahora, ya esto para finalizar. ¿Qué ustedes notan en eso? Que el comandante Chávez era visionario, geoestratégicamente visionario, y era un hombre extraordinario. A mí alguien me dijo algo por ahí, con esto finalizo. Un viejito. Por eso es que nosotros tenemos que estar pilas, todos, pilas. Chávez, me dice, es un hombre que va 50 pasos adelante y el pueblo lo iba siguiendo. El temor es que ahora a nosotros como líderes el pueblo nos pase por encima. Ya voy, espérate un momentico. Estaba cazando. ¿Qué es lo que nosotros estamos obligados a hacer? Yo voy a repetir algo que dije al principio. Nuestro pueblo lleva 14 años en donde por primera vez, 14, 15 años, yo diría que más, desde el 27 de febrero ya el pueblo nuestro, 27 y 28 de febrero el pueblo nuestro tomó voz. Le costó sangre, pero tomó voz. El 4 de febrero también tomó voz. Y ahí fuimos, adelante. Después de todo este tiempo, es imposible. Escúchenme bien lo que les voy a decir. Después de todo este tiempo, es imposible que alguien pueda engañarnos. Es más, le digo otra cosa. Lo decía al principio en unos programas que yo hacía por ahí. El discurso tiene que ir de acuerdo a la coherencia, o sea, tiene que tener coherencia con la praxis. Si yo digo esto es rojo, yo tengo que enseñárselo al pueblo y decir aquí, ¿ves? Esto es rojo. Si esto es rojo, y si yo digo que esto es rojo y esto no es rojo, esto es negro, el pueblo se va a dar cuenta. Y es un tema de conciencia,
el presidente lo decía, es un tema de conciencia ideológico. Nosotros tenemos herramientas. Esas herramientas nos las dejó el comandante. Repito, porque tenemos que agarrar y ponerlo bien claro. No hay Maduro sin socialismo, ni socialismo sin Maduro. Más claro no canta un gallo. Porque todos nosotros, absolutamente todos nosotros, somos el legado de Chávez, compadre. Todos nosotros somos hijos de él. Todos. Y tenemos que aprender a acompañar con nuestros errores, con nuestros vicios, con nuestras pequeñas miserias. Tenemos que acompañar esta revolución al final. Porque si no, camarada, nos jodimos. Y se los pongo de esta manera. Aquí hablamos de... Hasta el comandante Chávez nos logró descubrir que tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo. Pero hay cosas que le faltaron al comandante decir. Tenemos las mayores reservas de coltán en el mundo. Tenemos las mayores reservas de oro del mundo. Tenemos las mayores reservas, después de Bolivia, creo que tenemos las mayores reservas de gas. Tenemos las mayores reservas de recursos hídricos y de biodiversidad. Y eso al imperialismo le interesa. Ajá. Ahora, la única forma de nosotros derrotar al enemigo es capacitarnos, entender y segundo, unidad, unidad, unidad. Muchas gracias. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales.